Abrimos pequeño debate. ¿Qué tipo de obra preferirían ustedes? ¿Una gran historia atrapante y llena de misterios pero con personajes mal escritos? ¿O una obra cliché sin pretensiones pero con personajes carismáticos con los que puedas llegar a conectar? Y no sé exactamente qué es lo que ustedes prefieren, pero lo que sé que se hace más popular regularmente son las historias con personajes carismáticos, a pesar de que sea cliché y no tengan una pretensión muy grande o buena la historia. Lo he dicho en otros videos y lo vuelvo a recalcar ahora, tener un protagonista carismático es mucho más importante a la hora de vender una historia y que la gente quiera saber qué es lo que pasa en tu obra que la propia historia que vayas a contar en sí. Se interesan más en el personaje que en el propio mundo que se construye. Hay casos y casos, pero en general es así. Ahora, hacer personajes carismáticos tampoco es fácil y sencillo, sino que tiene su gracia o toque. Debe tener una muy buena personalidad, una historia de origen interesante, problemáticas internas o externas, saber cómo comportarse en su entorno, un desarrollo y coherencia con respecto a los otros personajes y la obra misma. Por lo que si una obra tiene personajes carismáticos, a pesar de que sea cliché, ciertamente tendrá su toque y lo que va a querer observar la gente serán las historias de estos personajes, cómo se van desarrollando, cómo solucionan sus problemas internos, los externos, las interacciones con los otros personajes carismáticos. O sea, mientras más personajes carismáticos tengas, tu obra siempre va a ir a mejor y va a ser ciertamente exitosa o va a tener un cierto éxito, a pesar de que la historia sea cliché. En cambio, una historia que no genera muy buenos personajes es más complicado que las personas normales y comunes se enganchen. Cuando dije personas normales me refería a personas que normalmente no ven muchas series, películas y pues consumen contenido audiovisual y pues de literatura o historias en general. Ya que como seres humanos tenemos una facilidad para conectar y empatizar con los sentimientos y emociones de personas más que con historias. Pero pues si la historia tiene un buen personaje pues mejor, y si una historia no tiene tan buenos personajes pues es peor. Pero es por el simple hecho de poder empatizar y poder sabernos sentir dentro de la historia. Además, una historia que sea muy buena pero que no tenga buenos personajes se enfocaría más, voy a suponer, en contar acontecimientos, situaciones, escenarios, generalidades, por lo que sería más pesada y difícil de ver. Parecería más una especie de libro de historia, de documental y relato que una novela o drama, que es lo que estamos más habituados a consumir y que es lo que consume mayormente la gente que pues quiere ver una serie o película y pues no está en el mundo y adentrado en lo que vendrían a ser las historias como tal. No es porque vayan a ser malas. Por ejemplo, Dunkerque. Ahorita estoy imaginándome Dunkerque de cierta manera, porque no hay ningún personaje que tú vayas a decir wow, porque pues ni siquiera los desarrollan como tal. Pero lo que vendrán a ser los acontecimientos y lo que serían las tomas y la producción en general, pues ciertamente es muy buena y pues te hace engancharte hasta cierto punto. A mí los clichés y las obras que no tienen propuesta en su mayoría me aburren o no puedo ver porque me parecen muy predecibles y ridículos pese a tener buenos personajes o personajes carismáticos. Es debido a eso por lo que preferiría una historia atrapante y llena de misterios pese a no tener buenos personajes. Tampoco quiero decir que una sea mejor que la otra, tampoco es como así, porque literalmente tener una buena historia pero no tener buenos personajes es un poco como que te falta algo, y tener muy buenos personajes pero no una buena historia también te van a faltar algo, pero prefiero algo que me dé un poco más, porque personajes y protagonistas carismáticos ya he visto muchísimos y buenas historias no he visto tantas. No es cierto, también he visto muchísimas, pero preferiría ver una buena historia. Y también decir de vuelta que sería más bien dependiendo de mi humor y lo que tenga ganas. Si solo quiero divertirme, entretenerme y quitarme el estrés, estoy seguro de que miraría un anime cliché con personajes carismáticos o una película o lo que sea. Y si tengo ganas de ver algo más difícil, complejo y tal vez desafiante, entonces miraría la historia atrapante con personajes mal escritos. Pero no es porque esto sea mejor, sino simplemente es más difícil de ver como tal, porque no vas a tener un personaje con el cual puedas empatizar y puedas decir yo quiero ser ese, o ese brother podría ser mi amigo, o quiero que literalmente destruyan a ese personaje. Porque pueden haber protagonistas que sean pues malvados, ¿no? O quiero ver la historia de este personaje, porque realmente nos enfocamos más muchas veces en lo que vendrían a ser los personajes que las historias en sí, o sea, lo que envuelve al personaje. Aunque pues de vuelta hay de casos a casos, y yo quiero saber qué es lo que tú opinas, qué historia se te hace más fácil de ver, qué es lo que tú ves normalmente. O sea, normalmente yo veo animes clichés con personajes carismáticos porque ciertamente es más fácil de ver, está menos complejo. Me puedes dar like, puedes seguirme, si no lo hacías te lo agradecería muchísimo, y pues nos vimos en otro
video, seguramente. Sí, pues ya. Puedes dejarme like, por favor. Ahí estoy esperando. No sé qué estoy esperando realmente, pero sí, nos vemos en otro video. Bye. Por ejemplo, Solo Leveling es una historia súper cliché, pero el aura que tiene Sugo, o la verdad no me acuerdo el nombre exacto del personaje protagonista, pero ese brother es carismático a más no poder, ¿eh? O sea, yo realmente me burlo de este tipo de lo que vendrían a ser historias, pero Solo Leveling me encantó. O sea, sobre todo la segunda temporada, la primera temporada sí la critiqué.